grabar a esto para poder iniciar. Hermana Angélica Pérez, ¿nos podría llevar en oración, por favor, para iniciar este tiempo? Claro que sí, muchas gracias. Buenas noches. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno con nosotros, nos permites estar reunidos en esta clase. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú quites, Señor, todo lo que estorbe, Señor, todo lo que impida, Señor, el poder estar escuchando tu clase y poderla entender. Te pedimos que tú uses al profesor y tú, como siempre lo haces, Señor, que tú pongas tus palabras en su boca, Señor. Haznos receptores, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice a todos los hermanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser bien entendidos, Señor. Te lo pedimos, Señor, esta noche, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Amén. Muchísimas gracias. Así sea, ¿verdad? Pues bueno, vamos a continuar antes de comenzar el tema del día de hoy. ¿Recuerdan que vimos la clase pasada? Alguien que pueda darnos un recuento así rapidísimo. ¿Quién dijo yo? Pues no todas al mismo tiempo, no se amontonen. ¿No? ¿Nadie recuerda? O sí, pero les da pena. Yo venía en carretera, buenas noches, y escuché el audio después. Ok. Medio escuché, profe, por lo que le entendí es que estaba dando un ejemplo de la cocina, que no tenemos que ser más de lo que ya sabemos, ¿no? Si no me recuerdo, decía que si tenemos el conocimiento no podemos ser más que los demás, aunque lo tengamos. A grandes rasgos creo que fue lo que entendí. Ok. No ¿Alguien sé más si está que bien. quisiera complementar? ¿No? Vimos algo así como el origen del pecado, ¿no, mi hermano? Ok, muy El bien, mi origen del hermano. pecado y que por la rebelión de Luzbel se desató toda esa desobediencia sobre la humanidad y que el pecado significaba errarle en el blanco. Es lo que más o menos recuerdo, hermano. Muy bien, mi hermano Carlos Vieira. ¿Alguien más que quisiera complementar? ¿O ya hasta ahí? Exactamente lo que comentaba el hermano Carlos es la parte que vimos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la primera clase hace 2 semanas de esta parte de lo que era la soteriología, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos y vimos la definición de soteriología que venía de soteros, que es salvación, y logos, que es estudio? Entonces es el estudio de la salvación, y veíamos y hablábamos de qué teníamos que ser salvos o por qué tendríamos que tener una salvación. Y si ustedes han tenido el tiempo, antes de iniciar, ¿alguien aquí ha leído la Biblia de pasta a pasta? Por lo menos alguna vez en su vida. Mi hermano Charlie, ahí levanten la manita. Mi hermana Raquel Estrada, mi hermana Connie, Angélica Pérez. Bueno, yo creo que es primordial los que no han tenido la oportunidad, y aún los que ya lo hemos hecho, es menester hacerlo año tras año, leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro alimento, pero también ahí está nuestra fortaleza, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, y lo vamos a ver en algún momento, la parte cuando viene la tentación, el Señor Jesús resiste la tentación, y resiste toda la tentación a través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos Génesis y hablamos de la parte retomábamos ahorita la parte de la primera clase que vimos, que era la salvación, o que veíamos de qué teníamos que ser salvos, vimos que en el original, cuando nosotros leemos Génesis,
y vemos que el capítulo 1, yo les hablaba, vimos a lo largo del capítulo 1 nos va hablando de la creación, y el capítulo 1 nos habla de 6 días en el que Dios creó todas las cosas, todo lo que vemos y aún lo que no vemos, y estableció en 5 días, todo hizo un panorama y creó todo un ambiente para que al día sexto nosotros la creación culminara con el sello de la perfección que somos nosotros, porque somos a imagen y semejanza de Dios, culminara su obra de creación con nosotros, pero ya había creado a él antes todo, había creado la vegetación, lo verde, que a través de eso verde nosotros íbamos a poder respirar, el agua para que nosotros pudiéramos sobrevivir, y un ambiente cálido, creó un universo y nos puso en un planeta exacto en el que si estuviéramos, y hay estudios científicos en el que estuviéramos milímetros o centímetros un poco más alejados del Sol, estaríamos congelados. No podría existir la vida. Si estuviéramos milímetros o centímetros más cerca del Sol, no podría existir la vida porque nos quemaría el calor de la radiación del Sol. Lo creó perfecto para que nosotros habitáramos. Entonces, cuando nosotros leemos Génesis, tanto el capítulo 1 y el 2, vemos que Dios crea y crea al hombre a su imagen, semejanza, varón y hembra los crea y pone un huerto en Edén, al oriente, y ahí pone al hombre para que lo labrara, para que lo trabajara, ¿verdad? Ya el hombre ya trabajaba desde el principio, ¿vale? Entonces no fue ahí show de que el trabajo es el hombre, una de las maldiciones que recibió fue el trabajo por haber desobedecido, sino ya trabajaba el huerto de Edén, trabajaba la tierra antes de pecar. Y dice la palabra en el capítulo 3, cuando leemos la caída, vemos que Dios se paseaba a la luz del día en el huerto, ahí donde estaba el hombre. Sabemos que ese era el original, que Dios estuviera o nosotros estuviéramos en la presencia de Dios en todo momento, pero cuando vino el pecado hubo esa separación, y entonces empieza todo un proceso, ¿verdad? Por el cual tenemos que volver a obtener la salvación, esa que se perdió ahí cuando hubo la desobediencia del primer hombre que comió una manzana, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? No, comió un fruto. La Biblia dice que comió un fruto, no una manzana. Comió un fruto. ¿Qué fruto? No sabemos, pero comió un fruto, ¿vale? No una manzana. Hay que leer, ustedes lean el capítulo 3 y dice que comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No dice que comió una manzana, ¿vale? Entonces ahí hay una separación, y dice la Biblia, cuando va cerrando el capítulo 3, que Dios expulsa de Edén, de ahí de la presencia de Dios, expulsó al hombre porque no podía estar por el pecado del hombre donde estaba la santidad de Dios. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros en el gran amor de Dios, y Juan 3:16 lo dice, ¿verdad? Todos conocemos ese versículo. Si no es que todos lo conocemos, todos los deberíamos de conocer. Si no lo conocen, al rato vayan a su Biblia y lo leen y se lo aprenden de memoria, porque es una promesa, ¿vale? Y es lo que nos dignifica, nos hace hacedores de la redención. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, todos los que creemos tenemos esa esperanza, y ahí tenemos la salvación. Y bien decía mi hermano Carlos Vieira que el pecado es errar en el blanco, ¿verdad? Y poníamos hace 2 semanas, estaba en ese momento de moda la parte de las Olimpiadas, y yo les ponía un ejemplo del tiro al blanco, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Dar en el centro, que es el mayor puntaje para poder obtener una medalla. Y nuestra vida es eso. Tenemos que dar siempre en el centro, que es Cristo Jesús, para obtener y alcanzar esa salvación, ¿verdad? Que Él ya ganó a través de su sacrificio, pero que nosotros la tenemos que encontrar y la tenemos que cuidar, la tenemos que alimentar y la tenemos que estar ahí renovando para obtenerla, ¿verdad? Y Apocalipsis dice: al que venciere. O sea,
que no nada más es aceptar a Cristo y ya con eso y podemos seguir viviendo la pachanga como queremos, no, tenemos que aceptarlo, pero vivir de acuerdo como Él nos indica, ¿vale? Y la clase pasada veíamos exactamente cómo se había creado o a dónde se había formado el pecado, cómo había surgido el pecado y veíamos, y ahí algunas participaban y decían que cuando exactamente Adán comió de ese fruto o cuando su esposa Eva comió del fruto y ahí la desobediencia. Y mi hermano Charlie también ahí, y por ahí no me acuerdo quién más, comentaba que fue en el momento mucho antes cuando este ser se revela, ¿verdad? Y en la clase pasada vimos esta parte, cuando este ser se reveló y ahí usábamos ahí unas citas, tanto de Ezequiel como de Isaías, y veíamos todo lo que era este ser, ¿verdad? Vimos que era perfecto, era un querubín protector y veíamos ¿por qué querubín? Que era de los rangos más altos de los ángeles que están en la presencia de Dios y veíamos que cuando lo crearon toda clase de vestidura hermosa e instrumentos y por eso es que algunos teólogos dicen que este ser se encargaba de darle la alabanza a Dios, que cuando él nace, o sea, su cuerpo, por así decirlo, estaba lleno de estas vestiduras que leímos de zafiro, onice, carbunclo, etcétera, etcétera, pero también de estos instrumentos, ¿verdad? Y que cada vez que caminaba, porque él como era querubín y era protector, estaba en la presencia de Dios y donde se movía Dios, este ser se movía porque era protector y generaba esta alabanza al moverse, ¿verdad? En sus vestidos se generaba esa alabanza y por eso algunos teólogos dan esta parte. Y el día de hoy vamos a ver cómo ese pecado, después de que este ser se revela y dice Isaías que quería ser igual al Altísimo y que iba a subir allá a lo alto donde está el trono y se iba a sentar junto al trono del Altísimo, ahí en las estrellas. Y entonces Dios dice que fue desechado, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cómo cuando fue desechado viene y tenta a la creación de Dios que somos nosotros, que somos el hombre, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla para darle un poco de velocidad, porque ya se nos fueron ahí 10 minutillos y esto se va de volada. Ya todos vemos, ¿verdad? Entonces, dice que el tema del día de hoy, vamos a ver el origen del pecado en la creación. En la creación, aquí me faltó aumentarle, en la creación del ser humano, ¿verdad? Porque ya vimos la parte y hablábamos también un poquito de que la, los ángeles también son creación de Dios, ¿verdad? Y en la creación humana, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a ver esta parte, el origen del pecado en la humanidad, en el mundo, ¿vale? Dice que la Biblia, como veíamos la clase pasada, la Biblia culpa del pecado y la muerte en el mundo al primero hombre, ¿verdad? Si nosotros vamos a Romanos 5:12, dice que por un hombre entró el pecado y por ese hombre entró la muerte, ¿verdad? Adán lo hace responsable y ciertamente, ¿verdad? Porque a él se le había encargado, no solamente si ustedes recuerdan y leen con atención Génesis, van a poder ver, sobre todo ahí en el capítulo 2, que es la narración ya de la creación específica del hombre y de cuando se pone en el huerto, van a ver las responsabilidades que se le da, porque dice que iba a señorear sobre todas las cosas. O sea, Dios creó un mundo, porque es el mundo, es la creación de Dios, le pertenece a Dios, pero se lo encargó al hombre. Y este hombre, y Adán, o este hombre cuando peca, le entrega la potestad al diablo. Por eso es que nosotros vemos en la tentación que el diablo cuando quiere tentar al maestro le dice, si postrado me adorares,
todos los reinos de la tierra van a ser tuyos, ¿no? Y le está diciendo, ahí parafraseado, en mis palabras, está diciendo, no tienes que morir, tranquilo. Dice, yo te los regreso, son tuyos. Dice, nada más adórame. ¿Por qué? Porque el hombre le entregó esa autoridad cuando come del fruto. Y más que del comer del fruto, es la desobediencia, ¿verdad? Que hizo a Dios. Dios le dio un mandamiento y no lo guardó. Entonces vemos que ahí en Romanos 12 nos deja ver que la palabra da una responsabilidad a este primer hombre por el pecado y por ende la muerte al mundo, ¿verdad? Sin embargo, en Génesis 3 y su relato de la caída del hombre nos menciona a una figura espiritual que acecha con malas intenciones. Esta criatura tentó a los portadores de la imagen de Dios y puso en duda lo que Dios les había dicho, ¿verdad? Obviamente, y ya lo veíamos la clase pasada, que ciertamente el hombre es el que abre la maldición y abre la muerte al hombre, a la creación perfecta de Dios, y empieza una descomposición porque también hay una maldición, ¿verdad? Sobre la tierra y le empieza a decir que por la culpa o por la desobediencia del hombre, la tierra ya no iba a dar su fruto, sino que ahora la iba a tener que trabajar y con el sudor de su frente y con cardos y con espinas, o sea, le iba a costar trabajo. Y si nosotros vemos hasta el día de hoy, ya es más difícil, ¿verdad? No sé si ustedes han visto en las noticias la sequía impresionante que está en Chihuahua, en el cual se han muerto. Se secó, creo que hay un río o un lago y pasaban los peces ya en esqueleto porque se habían secado por la sequía impresionante. Y aquí en Chalco, y Chalco ya les quisiera mandar lluvias, ¿verdad? Para allá. Hay que orar por Chihuahua, ¿verdad? Sin embargo, es una parte de la consecuencia, de la maldición. Podemos ver África y toda la parte del mundo, alrededor del mundo, pues las grandes catástrofes y que la tierra ya no produce como antes. Algunos teólogos dicen, si ustedes recuerdan, antes del diluvio, dice la palabra, que no, más bien ahí en Génesis, en la creación, dice que como no había llovido en la tierra, subía un vapor que regaba todas las plantas y todos los árboles. Entonces algunos teólogos dicen que era tanta la perfección antes de la caída del hombre, que cuando el hombre tomaba una fruta, o una hierba para comerla, comestible, que la arrancaba para comerla, era tanta la perfección que en cuanto la arrancaba, ¡pum!, brotaba otra. O sea, algunos teólogos dicen eso, aunque, pues bueno, ¿verdad? Eso es la interpretación de los teólogos. La Biblia no lo deja ver. Al contrario, la Biblia nos deja ver que el hombre la tenía que trabajar, la labraba, ¿verdad? Le, le hacía para hacer tal vez la siembra. No sabemos cómo era, ¿verdad? Pero sí nos deja ver que el hombre la trabajaba. Algunos teólogos dicen esa parte, pero la Biblia nos deja ver que pues se tenía que hacer un sembradío, ¿verdad? Que se tenía que trabajar para que brotara lo comestible, que no era así de que la quitaba y salía otro, sino la Biblia nos lo diría y la Biblia nos deja ver que no, que el hombre la tenía que trabajar, la tenía que labrar, tenía que sembrarla para después ver la cosecha, ¿verdad? Y hablábamos ahorita en la imagen, en esta parte, que este ser fue el que vino hacer una provocación y vino a poner en duda lo que Dios le había dicho y empezó a hacer una disputa entre lo que Dios había dicho y el hombre, ¿verdad? Atentó a los portadores de la imagen de Dios, dice. Dice que él, ¿quién? Lucifer o Luzbel o Satanás, él los atrajo para interpretar el mundo desde su perspectiva y no la perspectiva de Dios, aunque esta criatura era una serpiente literal, ¿verdad? Tomó
o la serpiente era la parte del animal literal, pero llevado a cabo, manipulado espiritualmente por este ser, ¿verdad? Entonces, aquí hay una parte muy importante en esto que pongo aquí. Dice que él los atrajo para interpretar el mundo desde su perspectiva, desde la perspectiva de quién? Del hombre, ¿verdad? Porque si ustedes leen Génesis 3, cuando empieza el diálogo con la mujer, dice que la mujer cuando le dice que no es cierto que este ser le dice, no es cierto que vas a morir, sino que Dios sabe que si tú comes de él, vas a ser como Dios. Entonces dice que ahí la mujer voltea a ver el fruto y lo empieza a ver de una manera diferente. Dice que lo empieza a ver agradable a los ojos. De hecho, vamos, acompáñenme ahí a Génesis 3. Ahí no nos perdemos tanto porque pues, Génesis es el primer libro, ¿verdad? Todos sabemos dónde está. Llegamos rápido. Dice Génesis, voy a leer todo desde el versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. O sea, ahí da una, una verdad a medias, ¿verdad? Porque Dios sí había dicho que no comieran del fruto de un árbol, sin embargo, este empieza a meter esa duda. Dice que no coman del fruto de ningún árbol, y eso no era cierto. Y vemos aquí lo que yo les hablaba la vez pasada, que el hombre siempre va a aumentar y va a querer poner de su cosecha, ¿verdad? Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y Dios nunca dijo, no lo toques, o sea, lo podían tocar, pero nada más no coman. Pero el hombre siempre va más allá, ¿verdad? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces aquí viene, ¡pum!, esta parte que yo les digo, la mujer empieza a ver algo diferente. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y entonces aquí yo en la diapositiva les estoy poniendo que este ser atrajo a la creación de Dios para interpretar el mundo desde la perspectiva, desde una perspectiva diferente a la que Dios había establecido. Y si ustedes, espero que así lo hagan y si no lo han hecho, hace 2 viernes, me parece, el pastor predicaba en la serie que se está dando en la iglesia de los Reyes de Israel. Si no la han visto, véanla. Si no fueron ese día a la iglesia presencial, búsquenla. Está en YouTube y está en Facebook. Me parece que es de hace 2 semanas y habla sobre esta parte desde la perspectiva que nosotros tenemos. Y vemos qué daño hacen las perspectivas del hombre. Si Dios estableció algo, cuando nosotros lo queremos llevar desde nuestra perspectiva, nos va a acarrear un mal, una separación, un pecado, una consecuencia. Siempre va a haber algo que no va a cuadrar porque Dios ya lo había establecido de la manera correcta. ¿Ok? Dice, la fuerza detrás de la serpiente era el ángel caído Lucifer, ahora conocido como Satanás, que significa adversario, ¿verdad? Dice que esta serpiente, que era una serpiente literal, pues era usada por este ser y que por eso empezaron a tener el diálogo. Lo que me llama aquí la atención, si ustedes siguen leyendo el Génesis 3, es que nos deja ver la Biblia que la serpiente, antes la serpiente caminaba, tenía patas. ¿Y por qué lo puedo ver yo así? Porque dentro de la consecuencia le dice
Ahora, a partir de este momento, te arrastrarás. O sea, ya no había patas, ¿vale? O sea, era un animal totalmente diferente al que nosotros hoy podemos ver. Sufrió una evolución, sufrió un cambio a través de la consecuencia que Dios estableció. Ya se nos fue la hora y apenas vamos en la primera diapositiva. Yo los culpo a ustedes. Vamos a seguir. Dice que la serpiente se acercó a Eva con la mentira de que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal traería la iluminación y le haría semejante a Dios. Eva fue seducida por la mentira y comió primero del árbol y luego dio el fruto a Adán. Ahí en 3:6 nos dice esta parte, ¿no? Pero ahorita leíamos y dice que la mujer tuvo una perspectiva en tres puntos, ¿verdad? Dice que vio que era bueno, que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y bueno para alcanzar sabiduría. Y árbol codiciable, perdón, para alcanzar sabiduría. O sea, ¿qué le pasó a la mujer? Quiso ser como Dios. Le creyó al diablo y quiso ser como Dios. Por eso la consecuencia que Dios le da a la mujer y le dice, cuando le dice que iba a multiplicar los dolores del par de sus preñeces, y le dice, y ahora tu voluntad estará sujeta a tu marido, porque aparte quiso ser más. Y ahí, Dios, es un tema que nos pasa, ¿no? Digo, no sé, hay hermanas que estén casadas, no sé si les cueste de trabajo sujetarse al varón. Como a nosotros nos cuesta tomar las riendas y la responsabilidad, ¿no? Y es un punto bien fuerte por lo que nos da Dios, ¿no? A la mujer le cuesta trabajo el sujetarse y a nosotros nos cuesta trabajo el tomar la autoridad, ¿no? Entonces, ayer platicaba con un amigo, bueno, habíamos salido, hicimos algunas cosas y le decía que como sacerdote de mi casa, pues yo porque me quería transferir ahí un dinero y eso, y yo le había dicho, pues, lo invitábamos, ¿no? A él y a su esposa, los habíamos invitado, mi esposa y yo, y me decía, no, por favor, mándame tu cuenta, te quiero transferir, y le hago, mira, amigo, como sacerdote de mi casa, mi esposa dice que así que nosotros los invitamos. Y obviamente nos empezamos a reír, ¿no? Y ya después él me contesta y dice, amigo, de verdad como sacerdote de mi casa, te digo que mi esposa me va a regañar. Entonces, es una parte en la que es la broma, sin embargo, muchas veces sí se ven ya en situaciones de toma de decisiones, en situaciones fuertes, cuesta el trabajo, es difícil, ¿no? Porque hay una consecuencia, hay un dictamen que Dios da, ¿no? Y ahí viene un punto, por lo que nos deja ver la palabra, ¿vale? Pero vamos a seguir. Dice, eh, y bueno, dice que comió ella y que después dio de comer al fruto a su esposo y en ese momento se abren los ojos. Dice, sin embargo, la escritura menciona que recae la responsabilidad principal de este acto en Adán, ya que Adán y no Eva era la cabeza representativa de la humanidad. Adán y Eva inmediatamente se convirtieron en pecadores y se escondieron por una culpa temerosa. Dios llamó a Adán específicamente. O sea, si nosotros empezamos a ver el diálogo de todo Génesis 3, dice que exactamente que la mujer comió, pero no había pasado nada, hasta que dio de comer a su marido y él comió del fruto. Dice que en ese momento los ojos, ¡pum!, les son abiertos y entonces ven que están desnudos. ¿Y qué hacen? Van y toman hojas y las cosen y se tapan la desnudez, ¿verdad? Porque tenían vergüenza. Cuando nosotros leemos el cierre del capítulo 2,
en el versículo 25 del cierre del capítulo 2 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Sin embargo, cuando pecan, cuando desobedece el hombre, van y se tapan porque les dio vergüenza, ¿no? Hay algunos teólogos dicen que esta parte del hombre de que no podía ver la desnudez del uno y del otro, no es porque no se hubieran dado cuenta que estaban desnudos, sino que no la podían percibir porque ellos, ¿se acuerdan? ¿Qué le pasó a Moisés cuando bajó del monte? ¿Se acuerdan por qué todo el pueblo se le quedaba viendo? Y cuando salía Claro. de su tienda al tabernáculo, ¿cómo qué llevaba en la cabeza? ¿Y por qué? Tenía brillo. Brillaba su rostro. Se cubría el rostro, ¿verdad? Porque resplandecía. ¿Y por qué resplandeció? Porque estaba en la presencia de Dios. Entonces algunos teólogos dicen que realmente Adán y Eva no podían ver su desnudez porque como estaban aún en la santidad de Dios, el brillo de la presencia de Dios estaba en ellos, que reflejaba ese deslumbre de luz, y entonces sus ojos no podían ver por la luz que reflejaba el uno y el otro, no podían ver su desnudez. Sin embargo, cuando el hombre come, la presencia se va. El brillo desaparece porque hubo pecado y Dios es tan santo que no puede habitar. Entonces, por eso es que en ese momento se dan cuenta que sus cuerpos estaban desnudos. Eso dicen algunos teólogos. La Biblia nos deja ver que los ojos les fueron abiertos, ¿verdad? Entonces, ahí sería un punto de estudio tal vez para interpretar, ¿vale? Pero dice que, bueno, regresamos a la parte de la autoridad, que por eso no había pasado nada hasta que el hombre no come. Y entonces van y tratan de cubrir su desnudez y cuando escuchan la presencia de Dios, porque Génesis sigue diciendo, y que entonces Dios se paseaba a la luz del día por el huerto. Y entonces, ¿qué hacen? Se esconden porque tuvieron miedo. Dice aquí que se convirtieron en pecadores y se escondieron por una culpa temerosa. O sea, por un miedo, porque Dios llama a Adán para pedirle cuentas. Si nosotros vemos la narración de Génesis, Dios le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y le dice, estoy aquí, parafraseado, ¿verdad? Me escondí, dice, porque te escuché y tuve miedo porque estaba desnudo. Y dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dice, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no tenías que comer? Y era el momento del arrepentimiento, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hizo eh, el varón que nos representa? Híjole, ahí que quedamos bien mal, ¿verdad, hermano Charlie? Dice, la mujer que tú me diste me dio de comer. Pero no, si ustedes se fijan en la narración, Adán no le estaba echando la culpa a la mujer, le echó la culpa a Dios. Dice, porque la mujer que tú me diste, o sea, tú me la diste, yo ni te la pedí. Yo estaba bien a gusto poniéndole nombre al Firulais, al Michi, a Piolín, y etcétera, 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 a Simba y así a todos los animales. Dice, y tú me hiciste dormir y me diste una mujer, si yo no te la pedí, dice, y aparte tú sabías, dice, ahora sí, ¿verdad? Ahí viene la nuestra. Si ya la conoces, ¿para qué la invitas? ¿Verdad? Dice, o sea, realmente el hombre le empezó a echar la responsabilidad, la culpa a Dios, en vez de hacerse cargo de hacerse responsable de sus actos. Y entonces empieza ya toda una parte
del diálogo, de la parte de cómo Dios cubre y las promesas, ¿verdad? Dice aquí la palabra en 1 Timoteo 2, 13 y 14, Pablo dice que tanto Adán como Eva pecaron, pero la diferencia clave es que Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada y se convirtió en un transgresor, ¿verdad? O sea, la mujer sí fue engañada, sin embargo, el hombre, él se convirtió en transgresor. ¿Qué es transgresor? Es transgredir, es violar, es romper la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿O cuál era la ley de Dios en ese momento? La ley que le dio Dios a Adán. De todo puedes comer, menos Ajá. del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en ese momento él se convierte en transgredor de la ley. La pasó por alto, pasó por encima, la violó, la rompió, ¿vale? Dice Romanos 5:12, coloca explícitamente la culpa por el pecado y la muerte en el mundo en Adán, la cabeza representativa. El pecado vino al mundo por un solo hombre y la muerte por el pecado, ¿verdad? La Biblia Romanos nos deja clara esa parte, que la muerte empieza y entra por un hombre, o el pecado entra por un hombre y por consecuencia, al entrar el pecado entra la muerte y esa entra una muerte a todos, ¿verdad? Y la semana pasada la hermana Bárbara nos decía en esta parte cuando yo les comentaba la parte de la simiente, porque decía que la simiente de la mujer, ¿verdad? Entonces, hablamos que entró la muerte a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya el hombre tenía el mal y a través de la reproducción todos tenemos un pecado natural, ¿verdad? Todos somos pecadores desde que somos concebidos. Y David lo dice, pecador soy desde que fui concebido. Desde el vientre de mi madre hay pecado en mí. Hay pecado en nosotros. ¿Cuál es el pecado? El pecado heredable a través de la simiente de Adán, ¿verdad? Por eso es que el Salvador tenía que ser Dios mismo engendrándose en la Virgen, ¿verdad? Entonces, todavía, la verdad es que todavía nos faltan ahí varias, y ya no vamos a acabar, ni en 10 minutos acabamos. Vamos a ponerle pausa aquí y terminamos la siguiente semana, ¿vale? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No. La hermana Bárbara nos decía aquí en el chat que los pediatras hacen la mención que sí, que los bebés ven solo luz hasta los 2 o 3 meses y a partir de los 2 o 3 meses comienzan a ver a las personas. Y ciertamente, ¿verdad? Ahorita le doy la palabra al hermano Carlos. Exactamente, ¿no? Los bebés sí, no, al principio, ¿no? Tardan en empezar a distinguir tanto los colores como a las personas, ¿no? Y es una parte de, de la pureza, sin embargo, de la inocencia por ser sin embargo, ese bebé pues ya trae pecado, ¿no? Sin embargo, Dios es justo y no ha cometido él un pecado porque aún no tiene conciencia. Por eso es que nosotros no bautizamos a los bebés, ¿verdad? Porque ¿de qué se van a arrepentir? No hay una conciencia hasta que eh, ese bebé va creciendo y realmente él es consciente ya de la vida cristiana, ha aceptado a Cristo como su Señor, como su Salvador, ya está consciente que él vive una lucha franca y que su alma está en juego y decide vivir por la santidad al aceptar a Cristo, entonces se le bautiza, ¿no?
Y entonces nosotros se estima por lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que, o los judíos establecen dentro de la ley, así lo marca el Señor, que a partir de los 12 años se empezaba a tener ya esta vida de responsabilidades, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta y leemos en la palabra, dice que, de hecho también lo predicó el pastor hace un poco y lo predicaban en el aniversario también, la parte del Señor Jesús que estaba en el templo, ¿verdad? Ahí a los 12 años. Sin embargo, él sí tuvo que seguir sujeto y es una parte, ¿verdad? Yo tengo un hijo que acaba de cumplir 12 años y oren por mí, entra en una etapa fuerte, ¿verdad? Pero dice la palabra adolescencia, significa, no hay una definición tan clara como esta, que es adolecer de algo. Entonces, pues mi oración y mi guía es enseñarle los principios a mi hijo para que él no adolezca, ¿verdad? Que sepa que todo lo tiene en Cristo Jesús. Y eso es una verdad, no es un cliché, no son palabras cristianas, no son diálogos, es una realidad, ¿no? Que él no adolezca y que no se cree. Y sí, y yo he hablado con él, ¿no? Que ya sobre todo el año pasado le empezaron a hablar de esto, parte que tenía una maestra que le daba una clase y que aparte era psicóloga y le decía, es normal, ustedes de repente van a estar bien y se van a enojar y van a estar así en un cambio de... Es una payasada. Le hago, ¿cómo si vas a estar bien? ¿Cómo de repente vas a estar mal? Pues, pues no. Entonces, a menos que te pase algo, tu estado de ánimo puede cambiar, pero te tiene que pasar tal vez una tragedia o algo. Es como si estás así, de repente eres muy feliz. ¿Y por qué eres feliz? Pues no sé, lo soy. Pues no, te tiene que dar la felicidad porque te acordaste de algo que te hizo ser feliz o viste algo chistoso que te hizo reír y bla, bla, o tuviste un recuerdo que disfrutaste mucho, o así es la parte también que vas a estar, puedes estar así y de repente enojado, pues ¿por qué estás enojado? ¿Estás loco? Y ya le decía, no, pues, si te enojas, pues mi cinturón te puede ayudar, ¿no? Y entonces, y pues ya bromeábamos, ¿no? En esa parte, pero es una parte en la que tenemos que ir formando, ¿no? Esta responsabilidad. Se me olvidó por qué le estaba diciendo esto de los 12 años, pero bueno, salió, Curioso. salió esto. Entonces, hermano Charlie, usted tenía una pregunta. Sí, hermano, no es un comentario precisamente para complementar lo que estabas diciendo, ya que ya casi lo dijiste todo. Esa palabra de Romanos 5:12, donde dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado pasó la muerte, la palabra pasó en el término griego se refiere a la genética, o sea que ya lo tenemos todos de nacimiento. Tú puedes ver a un niño de 1 o 2 años que le quitas una paleta y te hace un berrinche, pero de aquellos, ¿no? Como dices tú, pues ya con el cinturoncito lo ve y se va a calmar. Entonces, de los 0 a los 12 años, precisamente no tienen esa conciencia. En Romanos 2, del 10 al 16, dice que todos ya tenemos la tabla de Dios en nuestros corazones. Ya sabemos a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, como que ya empieza uno el carácter a cambiar. Precisamente yo creo que por eso hablabas de los 12 años, hermano, porque cambiamos de los 0 a los 12 años, los niños hacen lo que se les da la gana. Ya de los 12 en adelante, ya se los encomiendas mejor al papá, porque la mamá ya la hacen como quieren. Ese era el comentario, hermano. Sí, 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 ya me acordé porque hablaba de los 12 por esta parte de empezar a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo les decía, aún cuando es fecundado y aún está en el vientre, la palabra dice, ¿verdad? Mi embrión, vieron tus ojos ahí, se gesta la vida y la ciencia dice que a la segunda o tercera semana empieza a latir el corazón. Entonces, en el corazón se cree que está en el alma y en ese momento Dios pone el alma y pone una eternidad ya en ese ser, ¿verdad? Y ya después a los meses se va a distinguir si va a ser varón o una señorita, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, pues vemos que ya trae un pecado por lo que hablaba el hermano Charlie, por la parte de la genética, por la parte de la simiente, por lo que nosotros le transmitimos y que viene de atrás, desde el primer hombre, ¿verdad? Y la primera mujer que pecaron.
Sin embargo, sin embargo, hay una inocencia, ¿verdad? Hay una inocencia porque no saben, no tienen una conciencia fija de esas partes tan específicas que nos hablan, ¿verdad? Hay sus excepciones y yo le digo mucho a mis hijos, ¿verdad? Yo tengo uno de 12 y uno de 10 y le digo, porque ellos en algún momento, cuando platicaba con ellos, me decían, bueno, pero ahorita pues yo soy inocente, ¿no? Si es el rapto, pues yo me voy. Y le hago, bueno, quién sabe, porque tú ya sabes que estas cosas no se hacen, que esto es pecado, que esto bla, 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 esto te aleja, que el deshonrar a tu mamá y el deshonrarme a mí, pues es un pecado. Entonces, si eso ya lo sabes, pues ya te hace responsable. Entonces, si tú lo haces, pues es pecado y entonces ya tienes el conocimiento. La inocencia se da cuando no hay un conocimiento tal de las cosas, y eso es lo que pasa en esa infancia, ¿no? Y que la infancia se va perdiendo realmente cuando entra esta etapa de la juventud o del ser muchachos, ¿no? Que es de los 12 a los 15, 16, que le llamamos adolescente, ¿no? Y la Biblia nos dice, nos deja ver que había muchos, ¿no? Salomón era un muchacho y algunos creen que tenía algunos 14 años cuando él empieza a reinar, ¿no? Pero bueno, primero Dios, terminamos la siguiente semana este tema y seguimos avanzando, ¿vale? Acompáñenme ahí en su lugar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú nos permites, Padre mío, Señor, aprender de ti. Gracias, Señor, porque yo junto con mis hermanas, Padre mío, Señor, me siento a la mesa para escuchar, Señor, tu palabra, para enseñar la cátedra, Señor, que tú traes a nuestras vidas, Señor, para que tú abras, Señor, nuestras mentes, Señor, y sigas, Señor, ministrando a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por lo que hoy tú nos hablaste, porque sabemos que vino y provino de ti, porque yo me hice a un lado, Señor, y te pedíamos, Señor, y te pedía yo en lo personal, que mis labios fueran usados e impactados por tu Espíritu Santo, que cada palabra, Señor, que saliera de mi boca, Señor, fuera una palabra llena de tu Espíritu Santo, Señor, una palabra, Señor, llena de tu perfección, Señor, de tu amor, trayéndonos sabiduría e inteligencia, conocimiento y verdad, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tenemos a ti y tenemos la vida, Señor, tenemos la verdad y a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos traes el conocimiento. Yo te pido que bendigas la vida de mis hermanas, Señor, que seas con cada uno, Señor, de los que estamos aquí, en sus familias, en sus casas, Señor, cubriendo sus necesidades y estableciéndote, Señor, en sus vidas. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este día y permítenos, Señor, tener una noche, Señor, en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Cuídense mucho. Nos vemos primero Dios la siguiente semana. Dios les Gracias, bendiga. Sí, muchas príncipe. gracias. Hasta luego a todos. Buenas Dios noches. les bendiga. Bye, bye. Buenas noches. Bye. Bye.